Hola amigos, ¿qué tal? Estamos aquí en el Parque Natural de Chera, Sot de Chera. Vamos a visitar una de las zonas afectadas por la dana. Vamos a hacer una ruta muy chula que a pesar de todo el daño que recibió ya ha sido reparado los caminos forestales. Y vamos pues a eso, a ver qué tal se encuentra tanto el barranco de la Umbría de la Viña como una de las partes más bonitas del río Reatillo, ¿vale? Nos vamos a dirigir primero hacia allá. Bueno, que quien haya visitado este lugar antes de la dana sabrá que perfectamente todo esto estaba lleno de vegetación. El ancho del barranco era un poquito más grande, pero bueno, se ve en bastante buen estado. Hemos visto vídeos y nos hemos querido acercar para disfrutar de nuevo de este lugar, siempre que con máximo respeto. Yo os recomiendo que dejéis el coche justo allí donde lo habéis visto, en la fuente del río, ¿vale? Y nada, podéis ir primero al Chorrero de la Castellana, que es donde vamos ahora. Ambos lugares no coinciden en cauce. El que vamos primero en la Castellana es el barranco de la Umbría, o de la Umbría de la Viña, y el charco de las Lumbres es el río Reatillo, que fue muchísimo más afectado por la dana. Bueno, esto que veis aquí a mi lado es la continuación del barranco. Justo de arriba se encuentra el Chorro de la Castellana y como veis, quienes habéis conocido esta zona, pues bueno, está completamente cambiada. Aquí había bastante vegetación que incluso impedía o costaba encontrar un poquito esta zona. Bueno, esto que veis aquí es el Chorrero de la Castellana. Recibe aportes del barranco de la Umbría de la Viña, principalmente, y también recibe un aporte del barranco de la Ermita, que lo conoceréis más bien por ser el aporte principal del Chorrero o las Cuevas de la Garita, que está un poquito más arriba, en este mismo barranco. Justo de encima de este, un poquito más arriba, también está el Chorrero Fermín, que es un poquito, pues eso, para visitar no es muy recomendable si no hacéis barranquismo. También hay una senda escondida, pero bueno, como podéis ver está espectacular este año. Las lluvias han sido muy agradecidas a finales de 2025 y principio de 2026 y llevan muy buen caudal. Bueno, fijaros cómo todavía el paso de la dana todavía sigue presente. Fijad la cantidad de troncos de árboles y de arrastre que llevó el río. Fijaros que todavía siguen aquí. La poza seguramente no esté como esperamos o como la conocíamos, mejor dicho. Pero bueno, vamos a ver y vamos a comprobar a ver qué tal. Y a ver si la fuente está también. Bueno, aquí podéis ver que la fuente sí que ha sobrevivido. Bueno, no se parece completamente en nada. De hecho, por aquel ramal, bueno, las piedras han sido arrastradas, muchas de ellas, por aquel ramal, por este lateral, bajaba una gran cantidad de agua y ahora, como podéis ver,
Esta zona sí que ha cambiado poco, ya era un estrecho, no tenía mucho caudal antes, dependiendo claro de los años de lluvia, pero por lo que vemos no ha cambiado mucho. Vamos a avanzar más allá porque allí hay otra caída, otra cascada, y nos quedamos aquí, queríamos ver cómo estaba el charco. Bueno, mirad cómo está el río Reatillo, mirad el ensanchamiento, es espectacular la cantidad de agua que bajaría por aquí y el daño que haría. Y eso que se han realizado obras, han actuado, tanto aquí como en el cercano embalse, se han realizado reparación de caminos, adecuación de senderos, y aún así la Dana sigue estando presente casi 2 años después, bueno, más o menos año y medio, pero fijaros, es increíble. Pues nada chicos, volvemos al coche y ahora nos vamos a ir a otra poza, a otro lugar muy chulo que seguro que conoceréis, Las Toscas, esos de Chera, que ese sí que lo visitamos el año pasado y no está en tan mal estado. El río sí, está en un estado muy cambiante, pero Las Toscas, pues bueno, la morfología y geología de lo que es el lugar de donde nace el agua que cae, que emana de Las Toscas, no del río, eso sigue intacto y se puede disfrutar todavía. Vamos ahora para allá, vamos a coger el coche. Y nada, vamos a disfrutar un poco del baño aquí, que es súper especial este lugar, es súper frágil, así que por favor respetad muchísimo ya no solamente el entorno, sino lo que es la cascada de la cueva, la formación, ya que es muy frágil, no se debe subir a los travertinos. Bueno gente, nos despedimos por hoy, espero que hayáis disfrutado con este vídeo, con los 3 lugares que hemos visitado. Nos vamos a despedir con una sorpresita, mirad. Hemos reventado la rueda, pero bueno, es lo que hay. Cuando se va por pistas forestales y por caminos que están como están, sobre todo estos que han sufrido y padecido mucho por la Dana, pues bueno, hemos pillado una piedra, hemos reventado la rueda, una piedra de canto y es lo que hay. Ahora esperaremos a la grúa y ya está. Pues nada gente, muchísimas gracias si le dais like, si compartís, si comentáis y si sobre todo os suscribís. Nada, hasta el siguiente vídeo, muchas gracias gente.